¿Qué tal? Vamos con la clase, sería el tercer video. Em, Pongo simplemente clase Comparativ und Superlativ, comparativo y superlativo. Bien, el comparativo se construye a partir del adjetivo, se le agrega la terminación er. Tomo un adjetivo acá, cualquiera del texto que habíamos visto anteriormente, del texto de Marx, reaccionar, reaccionar, significa más reaccionario. Me gusta aclararlo a partir de oraciones para no complicarlo demasiado. Estas son las formas que van a encontrar en los textos. Die Oppositionsleute sind reaktionär. La gente de la oposición es reaccionaria. Ojo, en alemán habíamos visto Leute es plural, ¿no? Por eso el verbo ser, sein, conjugado en tercera persona del plural. Distinto en castellano, ¿sí? La gente de la oposición es reaccionaria. Esto es lo que decimos el verbo en posición predicativa, ¿sí? Porque está el verbo ser, va al final, no está al lado del sustantivo, antes del sustantivo sería, por lo tanto no va a ir declinado, se mantiene igual, ¿no? Como lo encontramos en el diccionario. La gente de la oposición es reaccionaria. Em, y acá hago una comparación ya en la oración. Es cualquiera, ¿no? O sea, tomo lo que se me ocurría, em, lo primero que se me venía a la cabeza, no sé. Die Nazis sind reaktionärer als die Liberalen. Bien, esto significa perdón, puse al revés. Los nazis son más reaccionarios que los liberales. Bien, ahí está correcto. Ahora, fíjense la que viene y después voy a explicar esto que marqué con verde. Die Liberalen, ah, die Liberalen sind so reaktionär wie die Nazis. Los liberales son tan reaccionarios como los nazis. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo so wie, como en esta oración marcada, so wie, y acá tengo als. Bien, fíjense, so wie, cuando utilizo esta forma para expresar el comparativo, cuando hay una simetría entre entre el primer y el segundo término de la comparación. Bien. Y el adjetivo permanece, como pueden observar acá, invariable. Se los marco en azul. O sea, no he agregado la terminación er. ¿Por qué? Porque si liberalen, die Liberalen es el primer término de la comparación y Nazis el segundo término de la comparación, pasemos por alto ahora este nicht. Digo, die Liberalen sind so reaccionar wie die Nazis. ¿Qué estoy diciendo ahí en la comparación? Estoy estableciendo una igualdad, o sea, una simetría, como pongo acá, entre el primer término los liberales y el segundo término los nazis. Entonces, para expresar esa equivalencia, esa igualdad, esa simetría, utilizo so wie. Ahora, ojo, esto es cuando la frase es afirmativa, porque si ven acá que puse entre paréntesis nicht, die Liberalen sind nicht so reactionär wie die Nazis. ¿Qué estoy expresando ahí? Que los nazis son más reaccionarios que los liberales. O sea, los liberales no son tan reaccionarios como los nazis. Estoy diciendo cuando pongo la negación. Bien, entonces ya esa simetría se rompe. Bien, sin embargo, lo expreso de esta manera. Sind nicht so reaccionar wie die Nazis. Ahora esta otra forma, la primera que aparece acá. Die Nazis, los nazis son más reaccionarios que los liberales. Die Nazis sind reaktionärer als die Liberalen. Bien, esto cuando expreso una simetría en la afirmación, ¿sí? Utilizo als. O sea, una simetría entre el primer término y el segundo término de la comparación. Die Nazis, primer término, die Liberalen, segundo término.
este primer término, digamos, si lo dibujara, esto estaría más arriba y liberalen más abajo. Bien, ¿se entiende la cuestión de la comparación? Piensen primero en la afirmación. So vi va a expresar simetría en la afirmación. Als va a expresar una simetría y cuando uso la forma negativa, acá también puede haber una asimetría con so vi, pero solamente en la forma negativa. Bien, el superlativo, o sea, es el grado máximo en el adjetivo, se construye con el adjetivo agregándole la terminación st o est. Dejo una nota al pie de página acá para aclarar cuándo es est, ¿sí? Es decir, cuando el adjetivo termina en d, t, s, est, set, es, ch o vocal, tengo que poner una e. Bien, como se ve acá, por ejemplo, en interesant, ¿qué pasa? Si lo separo, interesant termina en T, como vemos acá, T. Entonces tengo que, acá está la ST del superlativo, tengo que agregar una E para que no sea interesant, ¿no? Para que no haya ese choque entre la T y la S, choque de consonantes. Entonces pongo una E. Ahora, fíjense qué más tengo acá, ¿no? Bueno, la est-set, fíjense, ¿no? Cómo cambia acá, gruste. ¿Qué sucedió acá también? O sea, dice ST, pero no dice nada después de la T. Sin embargo, acá yo tengo cruz T. ¿Qué es esto? Entonces, ¿por qué está esto ahí? ¿Qué es? Bueno, la declinación claramente es un adjetivo. El adjetivo en superlativo, también en el comparativo, se declinan, ¿no? Der größere Mann, da, el hombre más alto ahí, isst einen Apfel, come una manzana. Se declinan cuando están en posición atributiva, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Habíamos visto la función predicativa acá cuando aparecen con el verbo sein. Y ahora vamos a la función atributiva, es decir, cuando el adjetivo en la forma superlativa, el máximo grado, el más grande, ¿no? El político más grande, el adjetivo, digo, aparece al lado del sustantivo modificándolo. Entonces, ¿qué tengo acá? Un artículo definido, nominativo, la regla que va para todos los adjetivos que ya hemos estudiado, ¿sí? Der größte. Repasen las reglas, por favor. No me acuerdo bien en cuál video de Zaratustra, pero está, si hicieron el curso y vieron los videos varias veces, seguramente se acuerdan en qué número de clase está esto. Lo pueden repasar tranquilamente. Bueno, lo mismo pasa acá con interesante como les decía ya, es el caso donde hay que agregar una E para que no se dé el choque entre las consonantes T y S. Y luego de la forma esta, que sería la del superlativo, que aparece la declinación que corresponde, ¿no? Tengo das Buch, se agrega una E. La pongamos en verde para que no haya, para que sea igual que en el ejemplo anterior. Das interessanteste Buch, el libro más interesante. Se puede decir, este libro es interesante, pero este otro libro es más interesante, ahí estoy haciendo una comparación, o si no puedo decir, este libro es más interesante que este otro, pero este libro, este tercer libro, es el más interesante de todos, o de los tres, ¿sí? Acá el ejemplo dice, das interessanteste Buch, das ich je gelesen habe. El libro más interesante que he leído. Y acá es una partícula que expresa, a mí me encanta, expresa tiempo acá, ¿no? Siempre significa. No lo puse en la oración, pero bueno, no me quería complicar la vida ni a ustedes tampoco, pero se dice así, ¿no? Das ich je gelesen habe, el libro más interesante que jamás he leído. Me parece que se dice así en español. Sí, Gemeinigkeit, ¿no? Para los heideggerianos, lo habíamos visto cuando estudiábamos la pronunciación de las palabras en los primeros videos, si no en el primer video de la serie, en el segundo. Bien. Bueno, lo segundo que tengo acá es la forma adverbial del superlativo, así se le llama.
em, se construye como am más adjetivo más la declinación que va a tener el adjetivo, que es en. Ya vamos a ver por qué. En este ejemplo, por ejemplo, podemos verlo. Am schönsten, ¿sí? Veamos. Significa también el más lindo, ¿no? Lo más lindo. Pero es otra forma distinta a esta donde aparece con el artículo definido. Dieses Kind ist schön. Este niño es lindo. Das andere Kind ist aber schöner. Pero este otro niño, o aquel otro niño, es más lindo. Und dieses Kind ist am schönsten. Y este niño es el más lindo. Se dice así. Dieses Kind ist am schönsten. Diese Frau ist am schönsten. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es am schönsten? Es, obviamente, la preposición an más el artículo dem. Y por eso es que cuando voy a hacer el... Sí. Ay, perdón. Schönst. Ahí está el ST del superlativo. Y luego viene la declinación que corresponde para este caso, que es dativo. Am schönsten. An dem schönsten se da la contracción, queda am schönsten. Bien, esto lo hemos visto también. Bueno, esto vamos a ver que aparece en el texto de Marx, no está esta forma adverbial del superlativo. Pero este ejemplo me parece que es bastante aclaratorio, es con todos los verbos así, ¿no? O sea, esto sería así, bien, la declinación ahí al final. Se los dejo así para que sea más fácil de estudiar. El más lindo. Sería como el equivalente de la forma predicativa, lo que vemos acá, ¿no? Die Nazis sind reaktionär als die Liberalen. Hay una comparación. Si yo digo die Nazis sind am reaktionärsten, podría decir. Pongamos esa. Die Nazis sind am reaktionärsten. Está claro, ¿no? Una forma fija, o sea, una vez que lo aprenden así, tienen que poner el verbo del caso y después viene la terminación. Los nazis son los más reaccionarios. Bien. Bueno, y para terminar este video parte 3, después hay que seguir, ven que hay más cosas. Veamos algunas particularidades. Cuando los adjetivos terminan en er o el, pierden la e en el comparativo, ojo, no en el superlativo. Tenemos entonces teuer, caro. Caro. Dunkel, oscuro. Este había aparecido, me parece, en Zaratustra, no me acuerdo. Oscuridad, oscuro. Cuando el sol se va a las tinieblas, ¿no? Teuer. Teurer, más caro, ¿no? Más caro. Más caro. Y explico primero. Teuer, fíjense qué pasó acá, entre la U esta, ¿no? Teurer, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Desapareció esta, se borró, quedó teuer y agregó er, que era lo que veíamos acá al comienzo, adjetivo más er. O sea, ¿sí? Terminan en er, pierde la e, queda teuer, er, la terminación.
este sería dunkel, oscuro, termina en L, ¿sí? Queda perdió la E, queda dunkel, ¿sí? La terminación. Más oscuro, obviamente, ya ni lo escribo. Y con el superlativo, o sea, el grado máximo de la comparación, teuerste, fíjense, es igual. Teuer y agrega, como vimos anteriormente, la ST y, bueno, la terminación das teuerte o am, no sé, ¿qué puede ser? A ver, este reloj dice Uhr ist, o die teuerste Uhr in der Schweiz, ¿no? El reloj más caro en Suiza. Die teuerste, fíjense cómo lo decliné, porque es Uhr, la palabra Uhr es femenino, ¿no? Así. Die teuerste Uhr, se puede poner así también, der Schweiz, o in der Schweiz. In der Schweiz. No sé qué marca será. Uhr es una palabra del género femenino. Y acá está declinada esa palabra según corresponde, ¿no? Con el artículo definido, die teuerste. Si fuera plural, ¿no? La regla dice con artículo con N. Die teuersten Uhren in der Schweiz. Bien, ¿se entiende esto? Hay que declinarlo cuando aparece en la posición que se llama atributiva, es decir, junto al sustantivo. ¿Está claro? Bueno, entonces acá vemos otro ejemplo donde ya aparece el verbo sein y, claro, esa ya no es es la predicación, está en posición predicativa. Die Miete sind immer teurer, ¿sí? Esta es otra forma también que va a aparecer comúnmente en el lenguaje hablado y escrito. Los alquileres son cada vez, significa immer, tiempo. Immer es siempre. Si hacemos la traducción literal sería los alquileres son siempre más caros, pero eso debe traducirse así. Son cada vez más caros. Esta es la idea que expresa. Entonces fíjense qué es lo que pasó. Perdió la E, lo que les decía, quedó teurer. Perdón, teurer, sí, teurer. Y como está en esa posición predicativa, ¿sí? No hay una declinación en correspondencia con el sustantivo al que se refiere, que en este caso es un plural, ¿no? Miete, los alquileres. ¿Se entiende? Die Zukunft sieht immer dunkler aus. Es el otro ejemplo que puse. Pasa exactamente lo mismo, o sea, acá dice dunkel y entre la K y la L hay una E que acá ya, como vemos, cayó, desapareció. Y el futuro se ve cada vez más oscuro. Es un verbo separable, ¿no? Aussehen es verse, lucir de cierta manera, tener la apariencia, ¿no? Lo mismo que les decía, aparece la terminación del comparativo, pero no hay una declinación como tendría que haber si fuera die dunklere Zeit. O pongamos el superlativo, a ver. Die dunkelste. Porque ahí ya no cae, ¿verdad? La E. Dunkelste Zeit. El tiempo más oscuro der Welt. El tiempo más oscuro del mundo. La declinación. No se me ocurre uno con el comparativo. El reloj de... bueno, no sé. Ya vamos a ver cuando aparezca. No lo quiero hacer mucho más largo tampoco. Quiero pasar a las formas irregulares en el próximo video. Estas son cosas, hay que verlo al video, repasarlo y por supuesto vamos a ir viendo si podemos hacer algunas paráfrasis en base a lo que tengamos en el texto
de Marx, cosa de ir fijando también el vocabulario y ir masticándolo un poco, ¿no? Que es lo que hacemos siempre para traducir y para interpretar textos de filosofía, no tomarlo las cosas a la ligera, leer traducciones malas y quedarnos con eso y pensar que entendimos a Marx y estamos entendiendo a medias al autor, si acaso, al traductor, perdón. Bueno, seguimos entonces en el próximo video con las formas irregulares.